Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y hoy volvemos a un autor en esta conversación larga que estamos teniendo que se llama Alan Watts. Y el tema de hoy es el tema de la red de la vida. Hasta ahora hemos conversado con Alan Watts dentro del podcast titulado El Camino Libre. Hemos conversado acerca de lo que experimentamos, dónde estamos, el aquí y el ahora, del descubrir, de la religión, de las religiones, de no forzar nada, muy parecido a las cosas que cuenta Jiddu Krishnamurti, el juego humano, las sociedades inseguras y los ermitaños. Yo lo llamaría los escondidos, el superior, y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la trama de la vida, la red de la vida, la interrelación, la mutualidad. Al explorar el tema de la red de la vida, Alan Watts revisa dos temas principales. En primer lugar, la red es considerada una selectividad. La experiencia se considera en términos de a qué prestamos atención, por un lado, y a qué ignoramos por el otro. Y la forma en que prestamos atención al mundo crea y también aísla. Aísla al ser considerada como selectividad, como selección, cosas particulares, personas y eventos, que al aislarlos parecen estar desconectadas y solas, ignorando en este paso y tránsito que tenemos por la vida las conexiones que existen entre ellas. Y son conexiones que tienen que ver mucho con la vibración. Por eso os recomiendo el podcast El viaje a la mente, que es un viaje a la vibración. Por otro lado, la red es considerada como mutualidad. Selectividad la primera y ahora mutualidad. Y la existencia de esta red depende del apoyo mutuo que tengamos entre nosotros. Y ocurre esta cosa milagrosa que cuando las cosas se apoyan mutuamente, las cosas no se apoyan mutuamente. En la naturaleza no humana, las cosas, que no son cosas, que son los entes vivientes, se apoyan y se asocian para la supervivencia. El ser humano tiene algo más. Algo más que a veces comparte y otras cosas que a veces separan. Porque en general hay un apartado en cuanto a la cercanía que nos apoyamos, pero hay otro apartado en el cual nos separamos. Los poderes, las instituciones de poder, las religiosas, las políticas y muchas otras han fomentado durante años la separación, vendiéndola como mutualidad, el enemigo. El enemigo, por cierto, no significa que uno tenga que aceptar todo lo que tenga que aceptar, porque no es así. Los límites han de existir. Y ocurre esta cosa milagrosa que cuando las cosas, que no son cosas, se apoyan mutuamente, el ser entra en existencia. Y así, de la misma manera, nuestro mundo es una manifestación de lo relativo. Y eso requiere un equilibrio, una combinación, una relación de opuestos en cada dominio de la vida. Y aunque estos opuestos son especialmente diferentes e incluso antagónicos, son simplemente uno. Y ahí está el secreto. Ahora vamos a revisar dos aspectos de esa red. La red como una trampa, como la tela de araña es una trampa para las moscas, y también los encantadores bordados que usan como trampas
la vida, la sociedad en la que vivimos. Y para ello quiero considerar la red como algo juguetón. Hay personas que, por ejemplo, pueden ver la red como una trampa y quedarse atascados en ella. Hay personas para quienes la existencia es completamente detestable. Lo ven como nada más que un error espantoso. El Señor realmente se equivocó cuando creó este mundo porque lo organizó de tal manera que todo vive para comerse algo. Y lo que estoy haciendo es describir un cierto punto de vista. Por ejemplo, el punto de vista de que no hay tal cosa como bondad o amor ingenuos. Todo el mundo está realmente pretendiendo que ama a otras personas para obtener alguna ventaja de ellas. Y de hecho, hay un punto de vista que ocurre en alguna forma de paranoia donde las personas no parecen ser reales, son mecanismos, son números, son estadísticas. Después de todo, si partimos de una buena base darwiniana o freudiana y vemos que el hombre es una máquina material y que la conciencia del hombre es simplemente una forma muy evolucionada y complicada de química, y eso es lo que es, podemos llegar a estas conclusiones. Estas cosas mecánicas son horribles. Estos Frankensteins que todos somos, que vienen y dicen yo vivo, yo primero, que luego lo disfrazamos de pseudo cariño, amor, comprensión, es espantoso. Soy un ser humano, tengo un corazón, amo, odio, tengo problemas, siento, actúo en defensa, me envilezco con la sensación de pertenencia fragmentaria, sigo insatisfecho. Así es como vamos circulando en un sistema preordenado que juega con la libertad, pensar que somos independientes y que en realidad nos lleva a la normalización. Todo el tiempo. Al ser humano, desde hace muchísimo tiempo, tú dirías desde que se crea el concepto de Estado, Estado-nación, la banderita, el ejército y todo lo que va detrás, que según donde estés tiene unas afinidades u otras, incluidas las religiosas, incluidas las libertarias, incluidas las de libertad y derechos para todos, dentro de los parámetros de un Estado, todas contienen un fondo común, y es el que los líderes religiosos, políticos, económicos, los líderes, repito, son los únicos que se salvan de la quema porque a ellos no les toca. No les toca lidiar con lo que lidian las sociedades. Es decir, la gente que, por ejemplo, en estados democráticos tiene derecho a votar, o la gente que en estados no democráticos tiene derecho a votar, aunque su voto no valga nada. Lo mismo ocurre con las religiones. Y así andamos pululando por identidades donde esos líderes religiosos, políticos, económicos, siempre mantienen poder, siempre tienen el grupo de adeptos, muy grande por cierto, vía burocracia, funcionariado,
consejerías, fomentando. ¿Fomentando qué? Fomentando el conflicto. Unos porque consideran injusto que el Estado, que no cumple con las obligaciones de sus ciudadanos, esté ayudando a otros países, a otras personas que quieran escapar. ¿De dónde? De sus tiranías. Otros, porque olvidándose del Estado y de sus ciudadanos, que no tienen, porque tienen porcentajes del 15, del 20% de desempleo y de desigualdad, creen que ese 20% de ciudadanos que no están en condiciones favorables, sus ciudadanos, los que van al ejército, los que cumplen con sus misiones y todas esas cosas, no tienen derecho y potencian por cuestiones económicas, por intereses de sacar a otros de sus conciudadanos, que esos ciudadanos son prioritarios con respecto a los que quieren salirse y se escapan de otros países tiránicos. Es más, puede ocurrir y ocurre que ese mismo país perteneciente, por ejemplo, a la Unión Europea, hay muchos, y en Estados Unidos también, esté asociado ideológicamente con esos países de los cuales la gente se marcha porque no puede vivir. Mutualidad y selectividad. Y todo esto regado con motivaciones, con religiones, las oficiales, las oficiosas oficiales, las grandes, como decía Eric Fromm el otro día, en esa búsqueda mecanizada en el que el ser humano ha entrado desde hace ya unos cuantos, yo decía, decenios, en el que todo es un fin, todo es un perseguir. Todo es un perseguir todo el tiempo, no hay un momento para parar, porque parar está mal. En el que no queremos preguntarnos, en el que la corrupción ya es norma, en el que el ser humano en estos últimos 100 años, en pos de esa libertad total que quiere, es incapaz de autogestionarse. Por ejemplo, yo no soy de prohibir nada. El ejemplo que puse el otro día del estado de Oregón, donde se abre la mano con las drogas, la no persecución, y que después de 2 años se ven desbordados. El ser humano, nosotros, yo, vosotros y tantos otros, somos incapaces de manejar las cosas. Es como que nos falta un hervor todo el tiempo. El ser humano es un incapaz. Somos incapaces de liderar en el bien. En general, nos amamos a nosotros mismos en términos de lo que es otro. Somos una sociedad tremendamente mecanizada, liderada, dirigida por gusto, por religión, por consumo, por ropa, por lo que os dé la gana, todo el tiempo. Y hemos pasado en un cambio de cromos de lo de antes, contenido, limitado, con mucho miedo, al otro lado, en el cual el miedo no solo no ha desaparecido, sino que mentalmente se ha hiperpotenciado y deteriorado, una neurosis, psicosis de nivel galáctico. Os dejo con este Alan Watts, que no es Alan Watts, que es Alan Watts
en la primera expresión que tiene que ver con la selectividad, con la mutualidad, y que es una visión particular de cómo veo las cosas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.